Muy buenas noches, amigos y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, 14 del mes de enero, ya a mitad del año, avanzando. Así estamos en la noche de hoy llevando nuestro programa, también avanzando con muchas informaciones. Sobre todo, hoy tenemos una interesante entrevista con el profesor Luis de León, que conoce mucho de lo que es procesos educativos, fue viceministro de Educación en un momento determinado y también ha sido un profesor tanto en las universidades como en las aulas dominicanas, el cual va a estar esta noche con nosotros compartiendo diferentes temas, temas educativos, temas políticos y temas sociales. Siempre acompañándonos Javier López y César Gutiérrez. Mijo, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, César. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio largo y extendido de la situación real de los partidos políticos y de la sociedad dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Buenas noches, espero que esta noche sea un refrigerio para ustedes, los que nos están sintonizando, y esperamos traerles lo mejor y lo más condensado posible de lo que es, se está viviendo en la actualidad del día de hoy. Así que muy buenas noches. Buenas noches. Así es. Gracias, buenas noches. Así le damos la bienvenida al maestro profesor. Gracias, don Flavio, César, Flavio Gutiérrez, César Gutiérrez, Javier López y todo nuestro público, o su público de Tres Puntos. Nuestro público, usted de aquí. Nos honra y nos complace de estar acá. Así es. Profesor, qué placer tenerlo. Hacía mucho tiempo que usted nos visitaba y sé que tiene muchas informaciones engavetadas para nosotros. Usted ha abierto por otro programa, el Forde. Ahora queremos que usted lo abra en la noche de hoy con nosotros. ¿Cómo está la situación política que ya se inicia? Un año próximo prácticamente a año y medio de campaña. ¿Qué está claro con eso? Hay muchas campañas que se están haciendo en gabinetes cerrados, en garajes, pero ya la gente empieza a soltarse, a coger confianza y a prender los motores. Dígame qué está su partido, Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, para analizar la situación política nacional hay que ver el mundo. Hay que ver qué está ocurriendo en el Medio Oriente, qué está ocurriendo en Euroasia, qué está ocurriendo la guerra Ucrania-Rusia, la guerra también de África, Sudán, Etiopía, Siria, Nigeria, Yemen. Y la han traído la guerra ahora a América. La guerra la han traído a América Latina y el Caribe. Sí. El Caribe está ocupado y acaban de dar un golpe de Estado a la democracia latinoamericana y caribeña con la invasión de Estados Unidos el 3 de este mes de enero, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, diputada Cilia Flores, y la matanza de más de 120 hombres que murieron en esas 2 horas de combate la madrugada de aquel 3 de enero. Y la República Dominicana obviamente está ocupada, el presidente Luis Abinader, en una acción de traición y de violación a la Constitución de la Nación. Ha prestado los aeropuertos dominicanos, la base aérea de San Isidro, el Aeropuerto Internacional de las Américas, el aeropuerto de Cabo Rojo, el aeropuerto de Barahona, con aviones y tropas norteamericanas. Todo eso ofrece un panorama para la República, para la democracia de Latinoamérica y el Caribe oscuro. Y naturalmente que ustedes entienden que todo esto viene por el hecho de que es un problema de mercado. Estados Unidos tiene una guerra con China y con Rusia, y resulta que el mercado latinoamericano y caribeño, China tiene una preeminencia. Bueno, fue el que dio la libertad aquí en la República Dominicana a China cuando el gran problema de la vacuna. No, sí, de la vacuna, cuando el Estado Dominicano se lo había comprado a Estados Unidos y decía que no, hasta que no cumpliera con otros compromisos no se le iba a dar, después de que la pagó. Y fue China quien dio la libertad y hizo que la República Dominicana no tuviera unos estragos terribles de muertes en el país. Y bueno, y lo que estamos viendo en la política dominicana demanda de que levantemos la bandera, unidad. La República Dominicana tiene una gobernanza
que está creando un colapso social, un desgaste, porque no es solo una crisis económica, es una crisis social, es una crisis económica, y una falta de credibilidad en la gobernabilidad, una desconfianza, y todo eso si no hay unidad por parte de la oposición política dominicana, sobre todo por parte de las fuerzas bochistas, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son depositarios del pensamiento patriótico, revolucionario, social y antiimperialista del gran maestro de la política dominicana, el ilustre escritor Juan Bosch. Profesor, usted toma un tema ahí que es sobre todo la ruptura de la democracia. Si vemos la situación que se está dando con Venezuela, que puede ser un espejo para cualquiera de los países que tienen este proceso democrático que muchas veces se irrespeta y nadie lo conserva, porque se abusa siempre del proceso democrático, por debilidades de los gobiernos y por situaciones de irrespeto de la propia oposición. Entonces, hay veces que se da o se abren los caminos para que eso suceda. Por ejemplo, estamos hablando de un proceso donde hay un usurpador que está ocupando un poder que no se lo ganó, porque quedaba en cuestionamiento de que realmente el poder donde estaba ocupando Maduro fue en base a una triquiñuela totalmente dentro de un proceso democrático que no ganó por el voto. Eso se ha discutido y así lo veía el mundo, en un proceso también de irrespeto a la democracia. Pero también se ve otro proceso de irrespeto a la democracia en la parte de intervención de los Estados Unidos por la disposición del presidente, el presidente Donald Trump. Entonces, hay dos procesos aquí de irrespeto. Uno que es interventor y otro es que provocó situaciones dentro de ese proceso, sacando a 8.5 millones de venezolanos que tuvieron que vivir fuera de la patria. Esos son procesos que provocan situaciones a donde usted se irrespeta también como país. Entonces, ¿cómo usted ve la situación? Precisamente el presidente Leonel Fernández, en su última alocución de 8 minutos, dijo, lo único que ha defendido ha sido que la parte de la intervención, intervenir en los países, en su desarrollo y su proceso democrático, ese fue uno de los puntos básicos para él hacer esa locución, que muchos lo han confundido y muchos lo han atacado, pero su realidad era defender los procesos democráticos de los países, la soberanía. Bueno, en primer lugar, es discutible de si el presidente Nicolás Maduro ganó o no ganó las elecciones. El sistema electoral venezolano es el modelo para toda América Latina y el Caribe, lo reconoció la ONU. Lo que pasa es que nadie puede, en nombre de una interpretación de un proceso electoral, puede tomarse de por sí la libertad de desconocer la soberanía, la Constitución y el derecho sacrosanto de todos los venezolanos a resolver los problemas ellos y no ninguna nación. ¿Qué ha visto el mundo? El mundo entero ha reaccionado, y los pueblos de América Latina y del Caribe, cuando Trump ha dicho, no, lo que nos interesa es el petróleo. Detrás de eso, la gran crisis de Estados Unidos, la crisis, el declive de su Estado democrático, fue la expresión de una elección de alguien que había saltado el Capitolio, el Congreso Nacional de esta nación, que lo eligió. Y condenado. Y condenado por más de 34, ¿verdad? 34 exactamente. Cargos. Eso te dice la crisis que hay en esa nación. Pero el discutir de si Maduro ganó o no ganó, lo dice la dispersión de la oposición venezolana. Porque quienes han enarbolado ese planteamiento de fraude, de que presente las actas, son los sectores oligárquicos poderosos que dirigían el petróleo, que dirigían a Venezuela antes del presidente Chávez. Porque son sectores económicamente poderosos los que están demandando que Venezuela involucione. ¿Y qué dicen ellos? Que está regalando el petróleo. La solidaridad que tuvo el presidente Hugo Chávez con la República Dominicana y todos los pueblos caribeños y latinoamericanos cuando el petróleo aumentó a 150, ¿verdad? Pesos el barril. Dólares. Eso es regalar lo propio de la democracia y la cooperación y la solidaridad con los pueblos más pobres. Lo que pasa es también que hay que decirle la verdad a los pueblos. Y toda la propuesta y la estrategia
de Estados Unidos es el dinero, el oro, el petróleo. Y el presidente Trump lo ha dicho, yo soy el presidente de Venezuela. Soy el que voy a dirigir a Venezuela. Nosotros somos los que vamos. Y no se le ha quitado, ya se quitaron la careta. Esa es una realidad que América Latina y el Caribe, esta República Dominicana, que es un país muy demandado por Estados Unidos. Lo ocuparon 2 veces en el siglo pasado, ¿verdad? 1916-24 tomaron las aduanas con el propósito de cobrarse el dinero que se le debía por la deuda externa. Y ahora mismo hay una deuda externa que dicen los economistas que la República Dominicana diario tiene que pagar $1.000 millones de la deuda externa que tiene en estos momentos. Así es. Entonces, todo esto plantea una gran crisis hacia el país en términos locales. Si la oposición política no tiene la madurez y la capacidad de tomar el control del proceso político democrático de la República Dominicana. Con su permiso, profesor, nos vamos a ir a nuestra primera pausa de publicidad para seguir con estos temas que se están tornando ya interesantes, porque hay muchos temas en cuestionamiento que también van a intervenir pero después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de esa conversación, en la mesa de entrevista. Vamos a brindar con un sabroso jugo de fruit punch de Rica, que siempre te presente con la calidad, una calidad inigualable, invariable, pero siempre con un sello de garantía. Ese sello de garantía lo tiene Rica, enseñarle respeto a todos sus consumidores, tanto nacionales como internacionales, porque tiene un producto con la demanda que usted requiere. Rica, calidad de vida. Así es. Adelante, César, con tu pregunta. Sí, lo que quería hacer un contraste con el profesor, porque me llama la atención de que vemos que aquí es como el huevo y la piedra lo que ha sucedido por parte de Estados Unidos. Pero también tenemos que ver que hay una posición venezolana oprimida y ahora mismo encontramos un contraste de que pasamos a tener un gobierno que se dijo ser legítimo por un CNE que no era legítimo, ahora estar negociando con Estados Unidos por una supuesta opresión que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso también contradice la política. ¿Por qué el gobierno actual de Venezuela no mantiene una posición férrea ante una situación que solamente hubo una intervención, como dicen, una cirugía? Entonces necesitamos entender de su parte por qué ceder tan rápido. Si aquí estamos viendo actores donde se están negociando, como dándole legitimidad tanto a la intervención que hubo, como a la situación de que realmente no tienen esa fuerza que ellos decían tener. Bueno, es un planteamiento, una reflexión inteligentísima por parte de César. Y hay que hacerlo. Señores, recuerden que todo está manipulado por Estados Unidos. No hay tal negociación. En los hechos no hay tal negociación. Lo que hay es todo un andamiaje de propaganda. Ustedes no ven que dijeron que la vicepresidenta se entrevistaba iba ayer para... Todo eso era blog, eso era mentira. Eso es parte de un montón de propaganda para manipular a los pueblos, al sentimiento de los pueblos y para crear todo un estado de confusión. Porque, ¿quiénes son las autoridades de Venezuela ahora? La vicepresidenta, el sistema democrático, que a falta del presidente, la vicepresidenta Daisy Rodríguez. ¿Y cuáles son? ¿Qué ha reiterado ella? Ha reiterado el respeto a la Constitución, a la soberanía. Todo eso de negociación, eso son palabras, eso son discursos. Como es discurso, todo lo que dice el presidente Trump, que va a tomar a México, que el presidente de Cuba va a ser Marco Rubio, todo eso es parte de un andamiaje propagandístico. Y ustedes saben que el mundo de hoy está un poco como lleno de fentanilo. El mundo de hoy no piensa, la juventud no piensa, no razona, ellos lo saben, porque ellos son los que han llevado al mundo para que no piense, para que sea un mundo de zombies. De zombies, como hace el fentanilo, de zombies. Ajá. Ustedes no se dan cuenta que ahora está reaccionando la juventud en el mundo. ¿Y quién había visto que a un presidente van y lo secuestran y a su esposa se lo llevan, matan a 120 y pico de personas, más de 100, casi 150 personas, en una acción de 20 horas de combate, 2 horas de combate, de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada? Eso no fue así tampoco. La historia de todo eso, la gente tiene que conocerlo. Lo que pasa es que Estados Unidos mantiene su sistema en base a propaganda. Es más, el pueblo dominicano es el pueblo más
más enterados que norteamericanos. Los norteamericanos nada más va a CNN, todo lo que dicen las grandes agencias. El pueblo dominicano se orienta por las agencias de prensa rusas, China, todo. El pueblo dominicano, para que el pueblo es así. Entonces, todo ese andamiaje de propaganda es para crear una expectativa para la toma del poder. Porque, voy César contigo, porque ellos no son capaces de ocupar a Venezuela. Hay 1 millón de kilómetros cuadrados, selvas, un ejército chavista, la juventud preparada. Lo que pasa es, señores, que como hizo Hitler, ¿te recuerdan? La propaganda era su gran búnker para la batalla. Mantenía al mundo aterrorizado, y ahora se ha creado un pánico. ¿Cómo se ha creado un pánico aquí? ¿Quién es capaz de ir a un medio de comunicación a hablar de esto? Mucha gente se llena de miedo, porque en los medios de comunicación hay toda una línea. Un dictador, pero el gran dictador es este hombre que dice todo, desconoce la Constitución, dice que no necesita, desacredita a la Suprema, desacredita a todos los legisladores, a todo el mundo. Es decir, el dictador es el que no necesita la ley, y esto representa para el mundo una situación de desconocimiento de todas las conquistas institucionales, legales, sociales de los pueblos. Profesor, ¿no será que, haciendo un análisis aquí con usted, que es muy conocedor, ¿no será que ha nacido o ha resurgido nuevamente un outsider donde no estamos viendo lo que se quiere ver, pero realmente está rescatando lo que debió ser, como la política que tenía Estados Unidos en 1930 y América para los americanos? Porque resulta que aquí hay una situación comercial, pero hay una situación de estratégica de la región, y nadie le estaba poniendo atención al tema. Ahora mismo tiene un presidente como Donald Trump, con un equipo de trabajo que está yendo más a la praxis que a la teoría. O sea, también hay un grupo de gente que está reconociendo eso, independientemente de que la forma no sea la adecuada o no, pero se está tomando lo que Estados Unidos se le estaba yendo de las manos. ¿Qué usted considera sobre esa parte? Porque hay una visión sobre el tema que puede encaminarlo hacia ese punto. ¿Estamos perdiendo territorio o lo tenemos que resolver a recogerlo ahora mismo de la peor manera o de la mejor manera? El avance de los chinos. ¿Pero qué se hace? Claro, el avance los dueños de la riqueza son los pueblos. Concretamente, lo único que le interesa a Estados Unidos es la riqueza de República Dominicana. El oro, la tierra rara, la riqueza de Venezuela, hierro, petróleo, todo. La riqueza de los pueblos latinoamericanos y caribeños, que son una mina de recursos naturales. La riqueza de Haití. Pero lo que están es por el contrario, descomponiendo el actual orden y generando un conflicto, porque todos estos pueblos se niegan a que sus riquezas sean explotadas por alguien. Y no me refiero a unirse a ningún imperio. Todos los pueblos deben ser soberanos y no deben estar sumidos a ningún imperio, llámese chino, ruso, norteamericano, cualquiera que sea. Aquí, en la República Dominicana, quienes deben tomar la decisión es el soberano pueblo dominicano, el pueblo, y no los intereses de carácter económico, porque de lo contrario estamos involucionando a etapas primitivas, ojo por ojo, diente por diente. El más fuerte es el que vale, porque es una acción de fuerza, son acciones de fuerza lo que están haciendo. Entonces, esa riqueza de Venezuela, que es el petróleo, que es la reserva más grande del mundo. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. El mismo presidente Chávez lo advirtió, que el petróleo a final iba, y que solamente tenía la reserva Arabia Saudita, más grande que todo eso. En primer lugar. Venezuela primero. Venezuela en primer lugar, Arabia Saudita, De segundo. Irak, Irán. Miren, por ejemplo, ahora la guerra de Irán. Eso sería una hecatombe, lo que ocurría. El mundo está a la vuelta de la esquina de una guerra nuclear, como están las cosas, en Europa, todo lo que da. Y en Estados Unidos ni hablar. En Estados Unidos hay una guerra civil. Ustedes no ven todo lo que está ocurriendo ahora en Minnesota, cuando mataron a esta mujer, a esta señora norteamericana, que la mataron parte de la policía de migración. Y todo eso ha sido una hecatombe terrible en Estados Unidos. En este fin de semana fueron numerosas huelgas, movimientos, acciones que
Lo que pasa es que la prensa tiene tantas noticias que la noticia que presenta, es más, la noticia de Venezuela desplazó hasta la noticia internacional. Lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Euroasia, en África, todo eso. En función de todo esto, son los pueblos, los soberanos, los que tienen que cuidar su soberanía, cuidar su constitución, cuidar sus riquezas y no dejar que nadie venga a arrebatarle sus riquezas. Porque todo el mundo sabe lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió aquí en 1965 después de la Revolución de Abril? Las drogas. ¿Las drogas? ¿Y qué son las drogas? Cercenan el sistema nervioso central, destruyen la familia, quitan la memoria. ¿Por dónde pero esa droga... ¿Por dónde entraron esas drogas? Primero. ¿Por dónde entraron? Por aquí, por los puertos, por aquí. No, el pueblo. El pueblo. Por pueblo. San Francisco de Macorís, que es el momento. Gracias. El pueblo Tú más decías, revolucionario. ¿por qué pueblo? Porque el pueblo más revolucionario que existía. Precisamente. Pero así fue en todos los pueblos latinoamericanos y caribeños. Los pueblos latinoamericanos y caribeños solo creían en Jesucristo. Eran pueblos Católico. todos. Católicos, México, todos estos pueblos. ¿Y qué le han dado a la juventud? Lo han anestesiado con la droga. Por eso las tantas drogas que hay en el Y país. eso mismo no pasa en Rusia, profesor. No tiene los mismos intereses también, porque Estados Unidos se ve que es muy suculento con el tema del petróleo, imperios, pero ¿verdad? también Rusia le interesa a Venezuela y a China le interesa a Venezuela. O sea, entonces, Bueno, lo que yo diría es que es bueno que tengan relaciones fraternales con todas esas potencias. Con su permiso, como profesor. nosotros planteamos que Estados Unidos debe tener relaciones fraternales con Venezuela, porque ningún pueblo debe ser enemigo de otro. Todos los pueblos deben encontrarse. Pero, como nosotros no debemos ser enemigos de Pero nadie. lo que dice César es una realidad, porque es que los imperios, para poder ser imperios, tienen que ser avasallantes e invasores. Vamos a la pausa y regresamos. Ya de regreso de la pausa y continuando con este tema, es un tema interesante porque a veces ya los temas cotidianos aquí uno lo trata y lo vamos a tratar, pero este es un tema que afecta a todos los que son en la región del Caribe, la región. Y por eso es bueno escuchar diferentes criterios y de traer la discusión de los temas. Y un tema que realmente está latente, es complicado y todavía hay que ver cuál va a ser su resultado. Adelante, Javier. Mira, Estados Unidos, los países latinoamericanos, del Río Bravo hasta la Patagonia, en las últimas 10 o 20 administraciones norteamericanas, le han exigido a Estados Unidos que mire hacia su traspatio. No que mire hacia Asia, Euroasia, Europa, África, ni nada de eso. Que mire hacia su traspatio. En las últimas 20 o 25 administraciones norteamericanas nunca ha mirado hacia su traspatio. Viene ya, América Latina ha tenido que buscar la forma de sobrevivir con el hermano grande, mirando hacia otro lado, ignorándolo el hermano grande, y hay otros países que han suplido esa falta de interés hacia América Latina. Entiéndase Rusia, entiéndase China, y a partir de esa realidad llega este nuevo rey de América Latina y cree que puede, lo que se perdió en 70 años o en 80 años, lo puede recuperar en 4 años. Eso es lo que él pretende y quiere, y no se da cuenta de que ya el tiempo, o como decían en mi pueblo, el tiempo para orandar habichuelas ya pasó. Esta decisión de Venezuela, desde mi punto de vista, se ha llevado todos los organismos, todas las constituciones orgánicas de cada organismo multilateral por las pezuñas. Lo que fue la constitución de la ONU en el 45, el acta de constitución se la llevó. La Carta de las Américas. La Carta de las Américas, la Carta de la Fundación de la OEA, todas se la llevó. Todas. Entonces, partiendo de esa realidad, ya es un nuevo orden, y de ahí es que viene el Don Monroe. Entonces, tú dirás, ¿qué solución a corto, mediano y largo plazo puede tener
América Latina con respecto a Estados Unidos. Bueno, Porque no es una invasión, pero es no, un derrocamiento. era un No es legal. Intervención. Es una intervención. Intervención. Es una intervención. El análisis que hace Javier López es científicamente correcto, ¿verdad? Lo ha planteado la realidad y la ha descrito así de la situación. Ese plantearse un recoloniar a estos pueblos, considerarlos como colonia. Ajá. Y el planteamiento que hacen es, que hace Estados Unidos es, antes era el cuco, primero, ustedes saben que Estados Unidos ha invadido más de 170 pueblos. Las últimas invasiones del Golfo Pérsico, de Libia, de Irak, de Afganistán, era buscando ¿qué? Armas químicas, armas nucleares, No, todo eso fue mentira. Pero nunca le Pero encontraron. No aparecieron nunca. Claro, aparecieron. ¿Y qué dijeron sobre Venezuela? ¿Por qué vinieron de aquí a colocar los aeropuertos para perseguir el narcotráfico? El tren de Aragua. El tren de Aragua. El tren de Aragua. Todo eso, pero el pueblo lo sabe todo. El pueblo sabe que eso es un ardid. Nosotros dijimos cuando vino aquí el ministro de Guerra. Sí. Pero le estaba hablando mentira al pueblo. Eso no es para eso. Aquí no hay el negocio. Aquí vienen drogas, pero no es para perseguirlo así con esos niveles. Ellos tienen, la DEA y los organismos tienen mecanismos de perseguir. Lo que pasa es que todo eso está disfrazado que es para atacar a Cuba. Y gran problema se mete en la República para atacar a Venezuela. En gran problema se mete porque resulta que hoy el mundo es internacional. Todo está multipolar. Porque Estados Unidos se cree que él tiene el liderazgo unipolar de aquellos tiempos. Ya tenemos potencias, como la decía Javier, China, Rusia, la India, Pakistán, Corea del Norte, bueno, la misma... Japón es una potencia. Japón, sí, ya el mundo no puede ser. Ya. Yo también creo que si en mi casa yo soy el que pongo el orden dentro de un núcleo familiar, pero yo no estoy haciendo nada al respecto como lo que me toca a mí como rol de padre, pues entonces mi hijo en un momento comienza a tomar decisiones en mi casa mientras me vea callado. ¿Dónde están los organismos internacionales que cuando hay un grito desesperado no entran y hacen lo que tienen que hacer? Porque también le voy a decir algo, para que mi hijo tome mi lugar, yo necesito ausentarme. Pero eso parte de que si ellos visto esos organismos se han desacreditado Precisamente. porque no han actuado ni tienen moral para actuar. Entonces, como no pueden actuar, tienen que callarse. Entonces, por eso es que entra en este tipo de escenario. Claro. Desde lo que pasó Ustedes no ven el show Crimea, que hay. lo que pasó ahora en Venezuela, que lo podemos contrastar, que lo mencionamos anteriormente, es que cuando tú pierdes tu facultad de controlar, entonces pasan ese tipo de cosas, porque ya no estamos, como ustedes dicen, Pero en otro ustedes están tiempo. viendo, César, muy interesante eso que tú has dicho. Ustedes no están viendo el caso de República Dominicana y Haití. Claro. Cómo esa comunidad internacional, el mismo presidente Abinader tiene desde la Asamblea número 76, creo que fue la primera que denunció Sí. y dijo que la República Dominicana 6 años. no era solución para el problema de Haití. Y esa comunidad internacional ha conocido, el Consejo de Seguridad se ha reunido. Pero no tienen voluntad política, no quieren, porque Haití es un problema digno de la solidaridad, digno de mucha pena, porque Haití es un estado inviable, latarazo. Lo que debiera generar la ONU es cooperación económica, cooperación técnica. Pero hay un propósito. Crear una política de resolución de conflictos para pacificar ese pueblo. Pero no está en la agenda de ellos, no le interesa. No interesa. Mira, la fuente más grande del contrabando, del narcotráfico, el tráfico de todo lo que pasa por esa frontera, son los grupos que dominan, los grupos dominantes. Droga, cigarrillo, armas y también trata de blancas. 4 funciones principales que generan los recursos más grandes del mundo. Sin embargo, ¿han actuado? No, porque son grupos dominantes. Las armas y los calibres de armas que tiene Haití son desproporcionados hasta cualquier ejército del mundo. Y eso, ayer se reunió, anteayer, grupo de la Philip Morris Internacional con grupo de los tabaqueros, porque el contrabando que hay con el tabaco, con los cigarrillos, inundando el mundo a través de un mercado. ¿Cuál es el tráfico? Pero ayer mismo es un mercado abierto para eso. Ustedes vieron ayer, ¿verdad? Un camión que le sacaron
lo detuvieron con un tráfico de cigarrillos, ¿no? Eran por un sobrepiso No, eso abajo. a cada rato. Eso es a cada rato. Eso a ¿verdad? cada rato se detiene. Pero eso que él dice, dice César, los organismos internacionales. ¿Y cuál es la ONU fue creada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial para la paz, la cooperación, el multilateralismo que no funciona? No funciona. Entonces, eso es grave para la paz del mundo. Sí. La paz del mundo está en un peligro extraordinario. Pero porque si no hay referente, si no hay un intermediario, ¿qué será? Una potencia que se vea agresiva va a utilizar las armas químicas. Pero- que lo utilizó Estados Que lo Unidos utilizó. en Japón. En Vietnam. En Vietnam. Vietnam. En Vietnam, Sí. en Nepal. En Nepal, que Nepal, está sí. prohibido. Pero que está prohibido por resolución. Pero hay un detalle. Tú tienes ahora mismo noticias de hoy. La ayuda de Estados Unidos y del sionismo va para Irán. Pero no denuncian que Estados Unidos no ha dicho absolutamente nada con los acuerdos logrados con los palestinos que no se han cumplido. Así mismo, No se han cumplido y nadie dice nada. así mismo. Ni Europa dice nada y siguen matando palestinos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La exterminación del pueblo palestino. Vamos a irnos a la última pausa del programa ya y vamos a entrar en el último bloque también del programa para tratar otros temas que también tenemos que discutir aquí en la noche de hoy. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya en la última pausa del programa para todos aquellos que se integran. En este momento estamos tratando temas internacionales, temas de la región y temas del mundo, porque hemos tratado todos los países a través de lo que ha sido la crisis venezolana, que también afecta a todo el conglomerado mundial. Y nosotros aquí con el profesor Luis de León estamos discutiendo temas porque es un conocedor también de todas estas materias internacionales, la geopolítica, que es un punto importante en La estos momentos de educación. discusión. Pero debemos aterrizar el avión a Dominicana, porque ya hemos volado muy alto por todos esos litorales. Y por eso nos gustaría que usted, como vinculado al sistema educativo nacional, hemos visto que todavía el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader y el sistema educativo se mantiene lo que es en su proceso de la fusión entre el Ministerio de Educación y la BESID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se está hablando de que sería un abuso y cometer ese hecho, porque se abusaría del 4% que está destinado a la educación. Entonces, los dos en su conjunto agotarían ese presupuesto y entonces quedarían en crisis las dos instituciones. ¿Cómo usted ve ese proceso? Bueno, el propósito de fusionar al Ministerio de Educación General, preuniversitario, y la BESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es un propósito meramente económico, no es pedagógico. Pero además es un desatino, porque técnicamente, desde el punto de vista técnico y pedagógico, son distintos los métodos de enseñanza, las responsabilidades curriculares de ambos ministerios. Todo esto hay que verlo como parte de cómo anda el gobierno, porque eso va a generar, el gobierno debía reaccionar retirando del Congreso Nacional ese proyecto. Primero, la ADP tiene una posición totalmente contraria. No había, si tratan, y hay todo un calendario de lucha, si insisten en ese tema, el año escolar se va a ir abajo. Se va a ir abajo. Porque están negados los maestros, están negados los técnicos, están negados la sociedad misma. Intentar fusionar a estos dos ministerios es desconocer la realidad de la calidad de la educación, la realidad del desastre que está viviendo el Ministerio de Educación. Hacia las escuelas mucha violencia. Hacia las escuelas programas que se habían puesto en marcha en los gobiernos del PLD en los 20 años, que fue quien dignificó la educación y la levantó como bandera, como prioridad nacional para el desarrollo económico y social. Todo eso ha venido de retroceso en retroceso. Y ahora
cuando el Ministerio de Educación tiene toda una crítica respecto a la calidad de la educación, respecto a cómo está impactando las enseñanzas que están recibiendo, el problema de la formación magisterial, etcétera, etcétera. El mismo ministerio está inmerso en una crisis. Entonces, ¿cómo pretender fusionar a dos ministerios con categorías y con funciones y con responsabilidades distintas? Ah, pero ¿qué es lo que interesa? El 4% de la educación. El 4% de la educación. Eso es lo que interesa. Porque en este gobierno lo que se han hecho muchos negocios. En este gobierno lo que hay son negocios y propuestas, porque este gobierno es un gobierno que ha sido una improvisación, merced a la división del PLD, que se ha dividido en dos partidos distintos, o dos partidos bochistas. Merced a eso ocurrió esta improvisación. El país había sido gobernado por una oligarquía en los años del triunvirato, una oligarquía perfecta. Ahora está siendo gobernado por un empresariado, una oligarquía, y por eso aparecen propuestas como esta, que es algo que a la comunidad educativa nacional, pero a los sectores universitarios sensatos, porque las mismas universidades privadas se oponen tajantemente. ¿Cómo es posible que usted quiera modificar, fusionar, cuando las dos instituciones se oponen rotundamente? Eso no es democracia, eso es dictadura. Eso es un acto de, como dice el pueblo, un acto de lesa humanidad o de lesa patria dominicana. Cuando usted, el futuro de la República Dominicana depende de la educación. El gran futuro de la República, si queremos cambiar el rumbo de la República Dominicana, hay que reasumir la educación. Es decir, la educación está pasando por un momento de crisis y no podemos aceptar que se modifique el actual modelo educativo en sus métodos pedagógicos para fusionar estos dos ministerios para complacer a determinados sectores económicos. Profesor, cambiando el tema y ya, porque nos queda poco tiempo, hábleme del PLD. ¿Cómo está la fuerza bochista dentro del PLD? Que usted esa viga no me la iba a dejar afuera. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana está creciendo. Ustedes han visto cómo la salida del PLD hacia las asambleas que se están haciendo en todo el país. Eso está fusionando, unificando al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que quiere la presente gobernabilidad es dividir a los partidos políticos. Ya hemos tratado acá que el propósito de generar gobiernos outsider, con un liderazgo outsider, es precisamente para prescindir de los partidos políticos que son la plataforma de la democracia, que son el fundamento de la democracia. Pero ¿cómo es que usted dice entonces, eso, profesor? El PLD, su gran misión es unificarse internamente. Unificarse y elegir y en torno a un candidato, ¿verdad? Y para unificarse necesita comprender el momento actual, la actual coyuntura económica, política y social, que requiere de unidad, requiere de bandera, requiere que se reencuentre con el pensamiento de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, que dijo que el PLD fue creado para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte al servicio de la causa del pueblo. Qué bueno que usted está diciendo eso, porque yo quería llegar ahí, porque estamos hablando de fusión. Y en este momento, para lo que va a ser el proceso electoral del 28, las tres fuerzas, ahora no va a ser bipolar, sino va a ser tripolar la lucha que se va a dar aquí por el voto. Y necesariamente va a haber fusiones, estamos hablando de fusión. ¿Podría ser que el PLD apoye la fuerza del pueblo o la fuerza del pueblo apoye al PLD para poder sacar al PRM del poder? Necesariamente para sacar al PRM, que el pueblo ya está desesperado, peligroso, ¿eh? El pueblo está totalmente desesperado con la actual gobernabilidad por la inflación, por la caída de los servicios principales, por la problemática de la violencia, etcétera, etcétera. Necesariamente tiene que producirse la unidad de esos dos partidos y de toda la oposición política.
porque como usted sabe, las elecciones del año 2024 pasadas fueron compradas. Y todo el mundo sabe que esa compra fue la que generó la actual gobernabilidad que ha entrado en crisis. ¿Cuántos años faltan para las elecciones del 2028? Estamos en el 2026. Prácticamente 2 años, ¿verdad? Año y medio, échele. ¿Verdad? Bueno, correcto. Todo eso puede crear algo muy peligroso para la democracia, que aquí se produzca un colapso en la actual gobernabilidad. Se cree una situación de crisis y se cree una confrontación. O hemos dicho que si los partidos políticos no se unen, puede aparecer un general o un coronel, como decía el doctor Peña Gómez, que se case con la gloria. Una gente del narcotráfico, una gente de sectores corruptos o de gente de las redes sociales, cualquier millonario, que pueda engañar y manipular la voluntad del pueblo. Por eso es inminente la unidad de todas las fuerzas políticas dominicanas de oposición para preservar el hecho de que la República Dominicana es un ejemplo en el mundo desde el punto de vista de que después de la Revolución de Abril de 1965, después de la segunda ocupación norteamericana, las diferencias que ha tenido la República Dominicana, todas las resuelto por la vía del consenso, sin ningún conflicto per se. Aspiramos a que la solución del país sea mediante el modelo democrático actual establecido. Profesor, para que se produzca una unión y un tipo de estrategia de esa magnitud se necesitan los jóvenes. Se está escuchando la fuerza bochita en el PLD a los jóvenes del partido que tienen mucha gasolina para poder tirar para adelante en el 28, o todavía se está apostando a una política de tradición y seguridad en el partido. Ciertamente la participación de la juventud y de las mujeres en la política, gracias a Dios, ha sido un logro que en el PLD se está aplicando, y los demás partidos se está comprendiendo que realmente, históricamente, ha sido la juventud la que para los grandes procesos de desarrollo de los pueblos La y transformación. de soberanía, ha sido la juventud. Sí. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte y los jóvenes. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo Duarte? ¿Cuántos años tenía Camaño en el 65? 30 y pico. El general Domínguez. Rafael Fernández Domínguez. Joven. Entonces, bueno, nosotros tenemos un secretario general, que es un hombre joven. Ajá. Y así observamos en la fuerza del pueblo jóvenes también. en todas Profesor, partes. con muchísimo gusto tenerlo aquí, como cada vez que usted tiene esa visita con nosotros, llevando temas interesantes, pues lamentablemente el tiempo manda. Hemos terminado por la noche de hoy, le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ustedes. profesor. Así es. Excelente. Y así también le agradecemos a nuestros amigos televidentes que siempre están presentes en nuestro programa, aquí y allá. Buenas noches, hasta mañana.